Hola, como siempre espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión estoy aquí para hablar acerca del evento astrológico que tendremos el lunes 2 de julio y se trata por una parte de la luna nueva en el signo de Cáncer y por otro lado del eclipse total de sol que tendremos ese mismo día. Como muchos ya lo saben, los eclipses de sol se producen justamente en los días de luna nueva, cuando el sol y la luna entran en conjunción, y en esta oportunidad la imagen que vamos a tener desde la Tierra es que la luna se interpone entre la Tierra y el sol, tapando al sol. Habrá lugares como el Pacífico, específicamente en Chile y creo que en Argentina también, donde se va a poder apreciar mejor el eclipse. Pero de todas maneras, estemos donde estemos, aunque no podamos apreciarlo, el efecto pues lo vamos a tener igualmente. Entonces, el eclipse se va a producir, la luna nueva, en el grado 10 con 37 minutos del signo de Cáncer. Muchos astrólogos ya han hablado y hablarán, me imagino, de los, a nivel, digamos, colectivo, el impacto que podría tener este eclipse, sobre todo en los países que están regidos por el signo de Cáncer, como es el caso de Argentina, como es el caso de Venezuela, como es el caso de los Estados Unidos. Y también sus efectos en Chile, que es el país, repito, en el que se va a apreciar de manera más completa el eclipse. Muchos astrólogos seguramente han hablado de eso. Yo voy a enfocarme particularmente en las influencias individuales, personales, que podría tener este eclipse, ¿okay? Quería aclarar ese punto. Entonces, esta conjunción Sol-Luna, como ustedes saben que es lo que significa una luna nueva, es, desde el punto de vista de la astrología cabalística, el comienzo del mes lunar, es decir, que a partir de este momento comenzaría, desde el punto de vista de la Cábala, el mes del signo de Cáncer, el mes de Tamuz, como se le conoce en Cábala. Y esta conjunción Sol-Luna va a estar, y quiero que retengan estos elementos porque son importantes para entonces pensar qué es lo que podría estarse activando a partir de este evento, va a estar en cuadratura, es decir, en un aspecto tenso, inarmónico, con el asteroide Quirón, que ya ustedes saben, lo llamamos el asteroide de la herida emocional, va a estar en relación tensa con este asteroide. Y al mismo tiempo va a estar en oposición con la conjunción que hay en este momento, cada vez perfeccionándose más, en el signo de Capricornio, entre Saturno, Plutón y el nodo sur de la Luna. Luego hay otras alineaciones, Marte y Mercurio van a estar en conjunción en Leo, y tanto la conjunción Plutón-Saturno, nodo sur de la Luna, como esta conjunción Sol-Luna van a estar haciendo aspectos armónicos con Neptuno en Piscis, que es quizás la energía que nos puede ayudar un poco a drenar todo el cúmulo energético que se va a estar concentrando a partir de este eclipse. Entonces, normalmente, decíamos, en las lunas nuevas son los momentos para sembrar intenciones, ¿ok? Son los momentos para sentarnos a escribir y a proyectar qué es lo que queremos manifestar a partir de esta energía que se activa, en este caso la de Cáncer. Comenzar a preguntarnos, lo hacíamos en la luna anterior, nuestro grado de satisfacción con respecto a la casa donde va a caer esta luna nueva y cuáles son las acciones que podemos meter en ruta para modificar, mejorar, en general trabajar nuestro grado de satisfacción con respecto a esa energía. En el caso de la luna nueva en el signo de Cáncer, que tiene todo que ver con el tema emocional y que es quizás uno de los temas más importantes de todo esto,
Los cabalistas dicen que nosotros hemos encarnado exclusivamente para trabajar nuestro mundo emocional, y ya vemos que todo lo que tiene que ver con las emociones es probablemente lo que más nos cuesta a los seres humanos. Y esta luna nueva en Cáncer, decía, su tema central son las emociones, y en esta en particular más acentuado con el hecho de que la luna va a estar tapando al sol. Entonces quiere decir que el tema de las emociones es lo principal, es lo fundamental, es lo que se va a activar en esta luna nueva. Y el ingrediente que se añade a esta ecuación es el hecho del aspecto inarmónico que va a estar haciendo el Sol y la Luna con Quirón, que es el famoso sanador herido, y por supuesto la oposición con Plutón y Saturno, que cuando de heridas se trata, ellos tienen mucho que decir. ¿Okay? Entonces, en principio la idea sería, así como nos hicimos la pregunta el mes pasado de cuál era nuestro grado de satisfacción con respecto a esa energía, y luego había unas preguntas particulares. En el caso de la luna nueva en el signo de yo todavía estoy en Sagitario, de Cáncer, sería qué tanto estoy escuchando mis emociones y cuáles son las emociones que siento más regularmente. ¿Okay? ¿Y por qué es importante hacernos esta pregunta? Porque las emociones, la manera en que ellas se expresan, no son más que una suerte de campanita de alarma que nos indican acerca de temas de temas que nosotros deberíamos trabajar en nosotros mismos para ir cada vez más depurando nuestro famoso filtro, que es el filtro emocional, mediante el cual nosotros observamos el mundo y nos relacionamos con él. Creo que ya lo dije en una oportunidad. Para la Kabbalah, normalmente hay astrólogos que dicen que el ego está en el sol, ¿no? Uno logra entender el ego de la persona cuando descubre el signo en el que tiene el sol. Desde el punto de vista de la Kabbalah, el ego, que es un ente, uno tiende, desde el discurso espiritualista, uno tiende a satanizar al ego, pero realmente el ego, que desde el punto de vista cabalístico no está en el sol, está en la luna, es una herramienta o un instrumento de protección que tenemos los seres humanos cuando nos sentimos vulnerables. ¿Ok? Y entonces el ego se configura en función de esa vulnerabilidad y es como una suerte de capa protectora que nos permite, pues, defendernos o protegernos, en muchos casos, dependiendo de dónde esté, de la vulnerabilidad exterior. ¿Okay? En este sentido, es como una madre que con las herramientas que tiene defiende a sus hijos, ¿no? Y esta es una función de la luna, no del sol. Ya vamos a ver después que el sol representa otra cosa. Pero lo que quiero que retengan acá es que la luna, desde la Kabbalah, es el epicentro donde se constituye el ego. Y entonces, a partir de este eclipse, en el que el tema de las emociones va a estar en su máxima potencia, ¿ok? Porque, bueno, es una luna nueva, además es en el signo de Cáncer, además la luna va a estar tapando al sol, quiere decir que lo emocional va a estar en su apogeo. Es muy probable que a unas personas más que a otras, obviamente, algunos signos, probablemente los de tierra y los de agua, se verán más tocados que los de fuego y aire, ya veremos, pero en todo caso es muy probable que se produzcan eventos que activen o que detonen ciertas emociones en nosotros que nos obliguen o sean un llamado de atención a que nosotros trabajemos ese campo emocional, pero como está Quirón involucrado, esas emociones que están relacionadas con nuestras heridas más profundas. ¿Okay? Entonces, en conclusión o en resumen, es un momento para trabajar nuestras heridas emocionales. Y no es cualquier cosa, no es porque esté de moda hablar de las heridas emocionales,
sino porque justamente la conclusión que han llegado muchos estudiosos del tema de las heridas emocionales es que ellas de alguna manera son las que nos bloquean, nos producen un cierto bloqueo y nos impiden alcanzar cierto nivel de satisfacción con la vida, cierto estado espiritual, ciertos logros materiales, en fin, cada quien dependiendo de sus necesidades. Entonces, partiendo de esa idea de que habrá a partir de este eclipse eventos emocionales que se van a activar y que nos van a hacer ver de alguna manera dónde están atrapadas esas emociones y esas heridas, yo quería proponerles trabajar, ahora que estamos unos días antes de que se produzca el eclipse, sobre la base de estas famosas 5 heridas emocionales que fueron descritas por la escritora canadiense Liz Bourbeau. Me parece súper interesante, ya ella ha escrito como unos 20 y tantos libros relacionados con el tema, y es la famosa, decía, las famosas 5 heridas emocionales, que dentro de la teoría que ella ha desarrollado, ella dice que todos somos portadores en algún grado de estas 5 heridas. Puede ser que desarrollemos unas más que otras, o que haya unas que sean predominantes en nuestra vida cotidiana más que otras, pero que en resumen todos tenemos un poco de cada una de estas heridas. ¿Por qué les quiero proponer mirarlo desde esta perspectiva? Porque esto nos permite detectar con mayor facilidad esas heridas, porque el tema de estas heridas no es la herida en sí, sino la forma en que ellas se manifiestan, que es de lo que quiero hablarles ahora. Y observar la forma en que ellas se manifiestan es lo que nos puede permitir entonces atacarla en el buen sentido, trabajarla e intentar en cierta forma negociar con estas heridas, depurarlas un poco para que esto nos permita avanzar. ¿Okay? Entonces, decía que hay 5 heridas, las voy a decir no tienen un orden en particular, pero ella habla de que una de estas heridas es la famosa herida de el rechazo. La herida del rechazo genera, en el efecto que ella produce en la personalidad, es cuando nosotros estamos permanentemente huyendo de todo por justamente el miedo a ser rechazado. Entonces, antes de que me rechacen, yo huyo. ¿Cuál es el problema con esta herida? Que entonces nos impide interactuar con otras personas por miedo a ser rechazados, osar a lanzarnos en ciertas aventuras o en ciertos proyectos por temor a ser rechazados. De pronto quiero compartir alguna idea que tengo a través de un escrito o de un canal YouTube, no sé, pero siento tanto miedo a ser rechazado que evito hacerlo. Entonces comienzo un proyecto, comienzo unos estudios, comienzo en algún lado, quisiera trabajar en alguna empresa, pero el temor al rechazo me impide, o quisiera comenzar una relación sentimental, pero el miedo al rechazo genera una barrera protectora, entre comillas, que me impide osar, dar ese paso. Ella dice que esta herida se activa generalmente cuando estamos en la edad, todo esto ocurre en la edad de niños, generalmente en personas que, por ejemplo, son mujeres y sus padres querían un varón, o viceversa, son varón y sus padres esperaban una niña, embarazos no deseados, claramente, donde los padres no esperaban, no estaba dentro de la planificación, por eso hay un gran número de personas que puede ser que manifestemos más o menos esta herida. Embarazos no deseados, que bueno, ya está aquí, ¿qué vamos a hacer? Pero hay un sentimiento que se va gestando desde el vientre de la madre de yo no quería este bebé, por ejemplo. Y eso inconscientemente va tejiendo esta red que hace que uno sienta ese temor a el rechazo, o que se sienta ante cualquier gesto del otro rechazado. ¿Cómo uno sabe? Bueno, ya describí cómo se manifiesta, y sobre todo ese miedo que está internamente de quisiera ir a tal sitio pero siento que me van a rechazar, quisiera pedir ese aumento pero siento que no me lo van a dar porque me van a rechazar, y pues
esta herida produce muchos bloqueos y muchas frustraciones. Entonces, si se produce algún evento durante estos días del eclipse, antes o un poco después, revisar si es que estamos reaccionando en función de esta herida. Luego está la herida del abandono, que no es la herida del rechazo. Hay mucha gente que tiende a confundir estas dos heridas. Es más bien la de la persona que desarrolla una dependencia hacia los otros, que se siente impotente, que está siempre intentando llamar la atención, está siempre buscando a alguien que lo sostenga, alguien que lo apoye, que nunca puede como avanzar solo. Entonces de pronto entra en una relación sentimental un poco abusiva, pero porque desarrolla un miedo terrible a la soledad. Generalmente está asociado con la experiencia del niño, que de pronto por razones diversas se sintió en algún momento abandonado por sus padres, porque sus padres tenían que trabajar y no se ocupaban, porque era hijo único y no tenía con quién jugar. Entonces va desarrollando como esa sensación de estar abandonado, de ser abandonado. Y eso puede hacer con que a veces nosotros entremos en relaciones de pronto abusivas, o que seamos propensos a estar siempre buscando la aprobación y la aceptación de los otros por miedo a ser abandonados. Todo esto son actitudes regresivas, ¿no? que vienen de la infancia. Luego está la herida de la humillación, y es este tipo de personas que al final terminan desarrollando una actitud del que es capaz de hacer por los otros lo que no es capaz de hacer incluso por sí mismo. Son personas que se desprecian a sí mismos, son personas que desarrollan complejos, que se sienten mal, que se sienten nulos, que se sienten insuficientes, que están todo el tiempo al servicio de todo el mundo y ponen sus propias necesidades de lado. Y se dice que esta actitud se desarrolla en esa etapa en la que el niño está comenzando a independizarse de la madre, en la que está comenzando a comer por sí solo, a hacer sus necesidades por sí solo, y de pronto se ensucia la ropa o se hace pipí sobre su ropa interior, y la madre o la persona que se ocupa del niño lo denigra, lo humilla, está sucio, me das pena, no sé qué más, y ese momento se queda impregnado en la conciencia del niño y luego inconscientemente se va a estar manifestando como una herida. La cuarta herida tiene que ver con, se llama la herida de la traición, y tiene que ver al contrario con estos niños. O sea, son personas que están siempre intentando llamar la atención, imponerse, y desarrollan la personalidad del controlador. Entonces son personas que tienden a controlar, intentar controlar a todas las personas a su alrededor, manipular, seducir, pero toda su actitud siempre va enfocada en tener el control de todas las situaciones, ¿no? Y ser como el que impone las reglas, el que tiene la última palabra, Entonces son personas que desarrollan una enorme lealtad, pero a cambio exigen que los otros sean hiper leales a ellos. Son gente bastante intensa, tiene mucho que ver esto con el signo de Escorpio también. Tienen mucho miedo a ser traicionados, y generalmente lo son porque es tal el nivel de compromiso que ellos exigen a los otros. Y la experiencia temprana de estos niños, al contrario, es que ellos pudieron haber sido de pronto el centro de los padres, el centro de la atención del papá o de la mamá, por la razón que sea, y eso de ser el centro de la atracción de sus padres los lleva a necesitar o afectivizar eso de ser siempre el centro de todo, ¿okay? Y esto por supuesto que genera conflicto, porque en la medida en que ya de adulto no pueden controlar ciertas situaciones, esto los descontrola, y pues comienzan a manifestar o a tener ciertos conflictos con el entorno, porque pues todo el mundo no está dispuesto a dejarse controlar. ¿Ok? Un momento. Y finalmente, quizás hay más, pero por ahora estas son las 5 que están como más trabajadas. Y luego está en quinto, la quinta, la última,
La herida de la injusticia. Esta herida de la injusticia es muy particular, yo creo que todos tenemos un poco desarrollada esta herida. Es cuando desarrollamos una personalidad un poco rígida, un poco exigente. Es la persona... porque es interesante que estas heridas al mismo tiempo tienen un reflejo en la estructura, en la morfología. De esto no voy a hablar porque si no va a ser muy largo el video, pero los que estén interesados pueden investigar. Hay una cierta morfología asociada a estas heridas o que habla de la presencia, del desarrollo de estas heridas. Entonces la persona con la herida de la injusticia es una persona generalmente que va a estar siempre enfocando su atención en lo que es bueno o es malo, en lo que es justo o es injusto. Es una persona que se va a indignar enormemente ante cualquier acto que él asuma como injusto. Y lo interesante de estas heridas es que tenemos ante los eventos relacionados con ellas una reacción que puede ser un poco desproporcionada. Es ahí donde nos damos cuenta, o que nosotros, o que la persona que tenemos al frente está reaccionando no por la situación que está viviendo en el momento, sino por esa herida que trae, que lo que hace es activarse como una memoria que está guardada allí y que cualquier evento lo que hace es detonar, ¿ok? Esa herida. Entonces, en la herida de la injusticia tenemos a una persona que en su historia familiar probablemente tuvo padres muy rígidos, poco emotivos, muy exigentes, padres que de pronto estuvieron más enfocados en el deber ser que en las necesidades emocionales del niño, siempre exigentes, siempre demandantes, siempre lo correcto es esto. Y son personas que siempre están intentando la perfección, lo correcto, y ante cualquier cosa o situación que ellos consideren, por ejemplo, están haciendo la cola para algo y alguien se mete delante de ellos, y entonces son personas que pueden explotar porque sienten que ahí hay una injusticia. Por supuesto, también estas heridas nos hacen adherirnos a ideas, a ideologías, a religiones, a posturas, etcétera, pero esto ya es más extenso. Y bueno, en todo caso, lo que quería decir es que, y para los que quieran investigar más sobre el tema, estas 5 heridas están, digamos, estudiadas. Revisar a propósito del eclipse si alguna situación asociada con estas heridas se activa en nosotros. Lo interesante de esto no es hacernos las víctimas, no es juzgar a nadie, no es juzgarnos a nosotros mismos, sino darnos cuenta de si estamos manifestando esto, cómo podemos trabajarlo, corregirlo, mejorarlo, aceptarlo, abrazarlo, porque pues nosotros tenemos la tendencia a pensar que nosotros somos los cuerdos y que los demás son los locos y que nuestras actuaciones son absolutamente legítimas y no que dependen de cosas que tenemos por ahí no identificadas o no trabajadas, ¿ok? Entonces, para los que conocen su carta natal, pues pueden revisar dónde tienen el grado 10 del signo de Cáncer, y normalmente debería ser en ese punto donde esta situación podría desatarse, desencadenarse relacionado con este punto. De todas maneras, rápidamente digo, para los signos ascendentes, más o menos para tener una idea, las personas de ascendente Aries van a estar teniendo posiblemente este evento emocional en lo que tiene que ver con la familia, con el hogar, con sus tradiciones, con el país. Las personas con ascendente Tauro pueden tener este tipo de eventos en lo que tiene que ver con hermanos, primos, vecinos, o eventos de comunicación, de viajes cortos, el vehículo, situación de pronto no resuelta con hermanos, entonces puede darse allí. En el caso de las personas con ascendente Géminis, en lo que tiene que ver con los recursos económicos, con los talentos, con los recursos materiales de los que disponen, ver qué relación tiene esto con el tema emocional. En las personas con ascendente Cáncer, pues evidentemente en sí mismos, en su cuerpo, revisar por allí si no tienen, si no están somatizando
con enfermedades o, digamos, manifestaciones de salud, estas heridas, y que de pronto esto se pueda revelar como una alergia, como una pérdida de peso o como una adquisición, vamos a decir, de peso, o algo que tenga que ver con lo físico, con su cuerpo físico. Para las personas con ascendente Leo va a ser un poco más complejo porque va a estar justamente en la casa 12, que es la casa del inconsciente, pero hay una técnica que me parece fabulosa para trabajar esto, que tiene que ver con una meditación muy profunda que se hace, en la que uno le pide a la mente ir hacia el punto, ¿ok?, donde vivimos esa experiencia desagradable, hablar como estamos hoy en día con ese niño, con ese adolescente, con esa persona que somos nosotros mismos, que vivió esa situación, e intervenir en la situación, calmarlo, decirle yo te protejo, yo te cuido, esto va a salir bien. Es bien interesante esta meditación, es muy linda. Y de pronto rescatarlo y hacerlo sentir apoyado, protegido, cuidado, y eso puede ayudar a limpiar un poco esa herida. Para las personas con ascendente Virgo, esto se va a dar en su casa número 11, que tiene que ver con amistades, con grupos en los que puede participar. Entonces ver allí qué elementos emocionales se pueden detonar, y qué herida se podría estar manifestando en esta área. Para las personas con ascendente Libra, en el tema que tiene que ver con su profesión, con su vida pública, con lo que hasta ahora ha aportado desde sus conocimientos, qué relación con las emociones puede desencadenarse a partir de este eclipse. Para las personas con ascendente Escorpio, sobre todo lo que tiene que ver con sus creencias, de pronto sus creencias políticas, religiosas, filosóficas, si están asociadas a temas emocionales, cómo esto se podría ver. Tengo el caso de una amiga ascendente Escorpio, que ya le dije, es muy feminista, y yo le dije, revisa hasta qué punto tus ideas feministas, que yo estoy muy de acuerdo contigo, no están relacionadas con algunas heridas de infancia que tú tienes. Y entonces, bueno, quedó en la tarea de revisar eso por allí a partir del eclipse. Para las personas con ascendente Sagitario, lo que tiene que ver con esas experiencias tempranas de la sexualidad, si de pronto tienen alguna de estas heridas asociadas con el tema de lo sexual, en este caso, también puede ser que tenga que ver con el tema del dinero compartido, pero yo creo que en este caso está ya como más bien enfocado en experiencias tempranas asociadas a la sexualidad. Cómo la percibieron de niños, cómo se enteraron del tema de la sexualidad, algún evento por allí, no necesariamente tenga que ser un abuso o nada de eso, pero sí lo que está relacionado con esto, ¿no? Con las personas, para las personas con ascendente Capricornio, lo que tiene que ver con la relación con el otro, la persona capricorniana generalmente puede tener un comportamiento un poco seco, un poco no tan emotivo, y pensar que los otros son extremadamente llorones, extremadamente emotivos. Entonces quizás tener un poco de cuidado con que cuando hablan, cuando expresan sus opiniones, qué puntos sensibles estarían tocando en el otro, para estar pendiente, no desencadenar un conflicto internacional a partir de esto. Para las personas con ascendente Acuario, claramente el tema del trabajo, de la salud también. Si de pronto hay emociones por ahí atrapadas que tienen que ver con el tema de la salud, de pequeños, alguna enfermedad que padecieron de niños, algún tema allí de miedo a las enfermedades, en fin, hay muchas cosas relacionadas con esto que pueden haber generado heridas emocionales. También con el trabajo, si han tenido experiencias de trabajo un poco negativas o no placenteras, revisar si esto no tiene algo que ver con estas heridas que viene arrastrando de pequeño.
Y para las personas finalmente de ascendente Piscis, ver en la etapa de niños, en la etapa niño relacionado con la figura del padre probablemente, algún tipo de herida emocional que esté por allí activando la relación de pronto con los hijos, la relación de pronto con el padre, si está vivo, la relación con el tema de la creatividad también, si esto no está asociado de alguna forma con algunas heridas emocionales por allá atrapadas de estas 5 de las que hablamos hace rato. Quería también hablar de otro tema que también está asociado con las emociones, pero creo que lo voy a hacer en un próximo video para que no quede tan largo. Entonces, bueno, era lo que quería compartir con ustedes. Me despido. Estaré por allí escribiendo algunas cosas en mi página de Facebook, también en mi Instagram. Les deseo una feliz luna nueva y un feliz eclipse. Que cualquier evento que se manifieste sea para el máximo bien y para el máximo crecimiento y la máxima evolución. No duden en dejarme sus comentarios si se han sentido identificados con estas heridas, si se han dado cuenta que las están manifestando de alguna forma. Y bueno, yo trataré como siempre de interactuar. Y bueno, nada, les quiero mucho y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.